Entrevistas 24. La Superintendencia de Salud nombró a un interventor para el holding Más Vida debido a la compleja situación que atraviesa, mientras existe incertidumbre en los usuarios porque ya hay varios casos en que denuncian que en centros de salud no están recibiendo los bonos de esta ISAPRE. Para conversar sobre este tema nos acompaña aquí en el estudio el decano de la Facultad de Medicina de la Universidad San Sebastián, Luis Castillo. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos. Bueno, vamos a partir esta conversación consultándole sobre lo que pasa con los usuarios. En un primer momento, luego de esta crisis de Más Vida, no se estaban emitiendo los bonos en la Clínica Santa María, pero ahora esto se ha extrapolado pese a que se ha garantizado la protección de los afiliados a la ISAPRE. Sí, hay dos temas ahí. Uno, que durante un tiempo atrás, hasta la fecha, hubo una cese de recepción de bonos de la ISAPRE por algunos centros clínicos ambulatorios y hospitalizados. Elemento que se fue subsanando en el curso de la semana y se ha abierto, especialmente en las clínicas de mayor magnitud de aquí de la región metropolitana, de la octava y en la quinta, se ha abierto también a la recepción de estos bonos de la ISAPRE para los usuarios. El segundo aspecto es que hubo un corralito hace unos días atrás en donde se impidió que el número de afiliados, el número de beneficiarios saliera de la ISAPRE. Hasta el 30 de marzo. Hasta el 30 de marzo. Aun cuando hay un grupo de clínicas que han nuevamente incorporado la no recepción de bonos. Esto es sin duda un severo golpe a la atención de los beneficiarios de la ISAPRE por algunos centros clínicos. Entiendo también que los centros clínicos quieren dar y tener mayor garantía de que la atención van a ser adecuadamente remuneradas en un momento dado cuando la ISAPRE ya tenga una estabilidad en su proceso de gestión. ¿Pero esto es legal? ¿Ellos están en la libertad de no recibir los bonos de cierta empresa? Las clínicas y los centros clínicos están en su plena libertad de poder recibir los bonos de la ISAPRE. No estoy hablando de dar atención. Lo que se le está pidiendo a los enfermos es que ellos paguen las atenciones a los respectivos hospitales y clínicas y luego vayan a reembolsar a su ISAPRE propiamente tal. Esto es un problema engorroso porque no siempre los beneficiarios tienen el monto de dinero adecuado para pagar una operación, pagar un trasplante, pagar una droga cara, que las clínicas exigen. En ese efecto, las ISAPRE funcionan muy bien con sus prestadores preferentes, pero entiendo, y la información que he ido recabando es que este tema debiera irse subsanando en el curso de los próximos días cuando el regulador tome pleno control de la gestión de la ISAPRE y tenga claridad absoluta cómo están funcionando sus prestadores y las clínicas propiamente tal de clínicas de ISAPRE Más Vida, y de tranquilidad al mercado, especialmente a los prestadores clínicos más importantes, que son los que atienden la gran mayoría de los beneficiarios de la ISAPRE. Antes de profundizar en el tema del interventor, entonces, en lo práctico, ¿se pueden retrasar cirugías, por ejemplo, porque el personal no tiene el dinero, sabe que no va a poder pagarlo con un bono? Quizás no es tan complejo retrasar una atención médica, pero sí intervenciones quirúrgicas. Sí, se produce y se va a producir, a mi juicio, un cierto porcentaje de rechazo o retraso en las atenciones quirúrgicas o atenciones médicas más complejas por el alto costo que ello significa en aquellos prestadores donde no reciben bonos o programas de la ISAPRE, pero sí están exigiendo pagos a los beneficiarios propiamente tal. Allí hay un tema que puede retrasar la atención de algunos enfermos porque no tienen efectivo para pagar eso. Pueden ser millones de pesos. Habitualmente son prestaciones muy caras que sobrepasan incluso la capacidad de pago en efectivo de la gran mayoría de los beneficiarios que tienen la ISAPRE, que son de clase media. Lo segundo, que mientras más rápido se dé confianza al mercado, mientras más rápido se tome el control de la sanidad, de la gestión administrativa y los procesos financieros de la ISAPRE, el mercado, las clínicas, los hospitales universitarios van a poder acceder en forma mucho más normal a la atención de estos beneficiarios. Es evidente que va a haber un retroceso y un deterioro transitorio en la atención de los usuarios, cosa que se había previsto que iba a suceder hace algunas semanas atrás y que se ha ido produciendo progresivamente hasta que termina con la intervención total. Por lo tanto, desprendo de sus palabras que el nombramiento de este interventor de parte de la Superintendencia de Salud es para generar confianza y es para subsanar problemas como el que acabamos de conversar.
O sea, el principal objetivo regulador es preservar la atención de los usuarios, de los beneficiarios, y mantener el número de cotizantes, pero fundamentalmente preservar la atención y la calidad de la atención de los beneficiarios de la ISAPRE. Bajo esa perspectiva, pienso que esta intervención, que a mi juicio ha sido retardada en forma muy significativa, debiese calmar cuando tenga pleno control y claridad y transparencia absoluta de todas las cifras que significa la ISAPRE propiamente tal, y se clarifiquen los mecanismos de gestión de las clínicas en donde la ISAPRE es parte de la propiedad. ¿Por qué retardada? Porque pienso que esta intervención del regulador, que se ha hecho en forma progresiva, al mirar los estados financieros de la ISAPRE, debería haberse hecho en forma mucho más precoz. De hecho, pienso que esta intervención por etapas, en forma progresiva, ha producido más desconfianza e inestabilidad, fragilidad en el mercado de la salud privada, que confianza, e incluso para los posibles inversionistas que puedan tomar control de la ISAPRE propiamente tal. Esto, mirado retrospectivamente, tal como se dijo en un momento dado hace meses atrás, debiese haberse tomado el control total de la ISAPRE. Yo estimo que hace un par de meses atrás. Incluso hay gente que habla incluso del año pasado, y de haber vuelto a restaurar los niveles de confianza, especialmente con los beneficiarios, los cotizantes, aquellos enfermos que estando en la ISAPRE tienen persistencias muy serias, que no tienen otra posibilidad que mantenerse en la misma ISAPRE. Para ello, la viabilidad y la sanidad de la ISAPRE es fundamental. La tranquilidad para ellos es fundamental en la consecución y en el ejercicio de su tratamiento. Ahora, luego de que se vaya este corralito, puede haber dos escenarios. Corralito le llamamos porque está esta prohibición de entrar o salir. Uno, que finalmente los usuarios se quieran salir, y la otra también es que, por ejemplo, en el escenario que finalmente se compra de parte de Nexus o de Optima toda la cartera de clientes, se puedan dar algunos beneficios también para que la gente se quede, porque finalmente usted habla directamente de la desconfianza. ¿Qué garantías tengo yo como usuario? Y finalmente por miedo me puedo ir a otro lugar donde también se pueda aprovechar esta situación para dar otros beneficios. Claro, en la medida que el regulador intervenga en los procesos administrativos, los procesos de gestión, se clarifique, transparente las cifras, se mejore los procesos y la transparencia de la información de los prestadores, de los convenios, y si entra un inversionista sólido, compacto, que tenga experiencia en la administración de la provisión y del seguro, yo creo que efectivamente pueden haber ingresos en la ISAPRE de productos que sean absolutamente beneficiosos para la cartera, incluso que puedan ser vistos como una ganancia para los propios beneficiarios. Pero mucho me temo que el retardo en tomar esta medida va y está produciendo y va a producir más éxodo de los cotizantes cuando se libere el corralito, de cotizantes sanos, que de la entrada de cotizantes sanos a la ISAPRE. 1 de cada 3 tiene preexistencia, son 555.000 afiliados aproximadamente. Si 1 de cada 3 tiene preexistencia, se puede ir a lo que dice usted, estoy interpretando sus palabras. Si se va toda esa gente, ¿qué pasa con los que se quedan? Si son comprados por Optima, por ejemplo, se encarece finalmente el costo del plan. ¿Qué pasa con esas personas? Bueno, si esa es la situación, si hay un éxodo masivo de los cotizantes ¿Qué es lo que usted prevé? sanos, por eso le hago esa pregunta. Si es un éxodo masivo de los cotizantes sanos, que yo no preveo eso. Yo preveo que se le va a dar viabilidad a la ISAPRE y que la intervención total va a generar más confianza en el mercado, especialmente a los inversionistas que deben entrar a la ISAPRE. Medida que a mi juicio habría sido mucho más óptima si se hubiera tomado mucho tiempo atrás. Pero aún así va a haber algún éxodo, especialmente los cotizantes sanos, porque van a buscar otra alternativa más viable en el mediano y largo plazo, sobre todo aquella gente joven que cotiza, pero que tiene muy poco gasto asociado. Si la ISAPRE finalmente, hipotéticamente, queda solo con beneficiarios que tienen mucha persistencia, en el mediano plazo la ISAPRE se hace inviable porque el gasto asociado es mucho mayor que el ingreso. Evidentemente que ahí entran a primar las garantías que tiene la ISAPRE en la superintendencia, y en un momento dado, si esto no es viable desde el punto de vista financiero, la ISAPRE se tiene que liquidar. Yo espero que eso no suceda, sería una pésima señal. Yo creo que hay muy buenos grupos de inversionistas
que están interesados en comprar la cartera, la ISAPRE, y darle un cambio de visión comercial y darle la introducción de algunos elementos de mejoría. Pero el Southern Cross ya fue descartado, por lo menos en la última junta. Solamente hasta ahora se nombra Nexus, que su ISAPRE óptima tiene una cartera muy pequeñita de 20.000 clientes aproximadamente. Entonces, ese finalmente Nexus como la salvación hasta que no aparezcan otros oferentes. Lo que pasa es que el regulador y el interventor de la ISAPRE necesariamente va a tener que mirar todos los flujos contables y volver a hacer el mismo proceso y remirar el proceso de inversión y recapitalización de la ISAPRE y mirar la provisión y las clínicas que están asociadas. Si eso se aclara, se transparenta, se informa, se difunde a los beneficiarios, a los cotizantes, pienso que puede haber mucho mayor interés en el mercado en preservar y mejorar esta ISAPRE. Esto es una punta de un iceberg, considerando que en Más Vida, de alguna manera por desconfianza en todo este proceso en que se acusó que no se estaban dando los estados financieros como tal, puede abrir finalmente una investigación mayor. La Fiscalía empezó a ver, incluso lo dijo el fiscal Gajardo el otro día, a propósito de los antecedentes públicos que hemos visto en medios de comunicación, no hemos visto en la obligación de iniciar una investigación de oficio. Es decir, nadie denunció, sino que de parte de ellos. ¿Esto puede finalmente contribuir a que se haga una especie de barrido de transparencia en todas las empresas privadas de salud? Bueno, yo creo que específicamente en este caso, en la ISAPRE Más Vida, hay una investigación de la Fiscalía justamente para dilucidar ese punto que usted analiza y explicita también. No obstante, creo que este caso no es más que el fiel reflejo del grave y severo retraso que hay en la agenda de mejoría en la solución de las ISAPRES. La mantención de las preexistencias, el uso de tablas de riesgo distintas para hombres y mujeres, el incremento y las alzas en los planes. Está esa solución en el Congreso en una agenda corta y en un proceso de reforma que básicamente no se ha avanzado prácticamente nada. Y que el regulador, la superintendencia, ha hecho vista gorda a este respecto y que ha ido dejando que el sector se vaya estrangulando casi en forma espontánea. En el fondo se le ha aplicado la técnica del suicidio controlado y sucede este tema. Creo que más de 2 millones de chilenos son parte de la salud privada. Yo pienso de que aquí hay que arreglar el sistema porque los grados de confiabilidad y satisfacción que hay con el sector prestador, con las clínicas, es muy bueno. Hay una cantidad de pymes asociadas de magnitud creciente, hay un número creciente de trabajadores de la salud asociados a este aspecto. Yo creo que es un sector muy importante para el país. De manera que todo lo que se haga por regularlas mejor es bienvenido. A esta altura yo creo que no veo voluntad para entrar en esa situación de una vez por todas. Tendrá que ser una próxima administración la que definitivamente arregle esta situación. Bien, doctor Luis Castillo, decano de la Facultad de Medicina de la Universidad San Sebastián, muchas gracias por acompañarnos esta tarde. Gracias a ustedes por la invitación. Que tengan buen día. Entrevistas 24.